Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a tu programa Corpus. Agradezco que estés semana tras semana acudiendo puntual a tu cita de salud en tu programa Corpus. Y como lo hemos hecho en las últimas ediciones, tocamos temas de salud diferentes que se han suscitado a nivel local, a nivel nacional. Y en esta ocasión quiero hablar de alguno muy en específico. Hace algunos 5 o 6 años empezó a haber en la ciudad de Mexicali noticias que nos hablaban de una enfermedad aparentemente nueva. Empezó a hacer revuelo entre la población en general, el gremio médico. Nos estábamos enfrentando aparentemente a una enfermedad poco conocida, pero estaba ocasionando estragos en la salud. ¿Qué estragos en la salud empezó a hacer? Tener cifras importantes. Por ejemplo, en el 2010 se reportaron enfermedad de 132 casos y 12 defunciones. En el año 2011 se reportaron 127 casos y 8 defunciones. En el 2012 se registraron 85 casos y 15 fallecimientos. Y así sucesivamente empezó a haber más casos, pero esta enfermedad ya tenía un nombre. Ese nombre era riqueza. A partir de ahí empezamos a conocer una enfermedad nueva para nosotros, nueva para la población. Sin embargo, nos podemos volver presas de muchos medios de comunicación con información alarmante, amarillista o no verídica. Y lo mejor para tener una atención médica es acudir con el especialista. Y en esta ocasión estamos de manteles largos y tenemos un invitado de primera. Nos acompaña el doctor Guillermo Francisco Rosales Magallanes. Él es egresado de la UABC de la carrera de medicina. Hizo su especialidad en pediatría también aquí en la UABC y tiene una subespecialidad en infectología, la cual la realizó en el Hospital Infantil de México. Entonces, nos está acompañando el doctor Guillermo Rosales, infectólogo pediatra. Doctor Rosales, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes platicar acerca de este problema de salud que se empezó a suscitar? Claro que sí. Durante mi etapa de formación, yo estando en la Ciudad de México, una persona me buscó de aquí de Mexicali comentándome el caso de un paciente con un cuadro muy similar a lo de riquetsiosis. Aparentemente, siendo una enfermedad que nadie le podía diagnosticar aquí, y lamentablemente esa persona falleció. Era una pequeña como de 7 años aproximadamente. La situación es que las enfermedades emergentes son enfermedades que anteriormente no estaban en sitios, que no son enfermedades nuevas. Regularmente aquí en nuestro país hay zonas de alta endemicidad. Todo lo que es el Bajío es zona de alta endemicidad de riquetsiosis. O sea, quizá para nosotros es una enfermedad novedosa. Sin embargo, por todas las características que aquí en la localidad se pueden presentar, que es el tipo de clima, la naturaleza de la gente que termina radicando en esta zona porque vienen tratando de cruzar al otro lado y empieza a haber colonias de hacinamiento, empieza a haber gente que viene de otros estados. Todo lo que es la zona del Bajío es una zona de alta endemicidad. Toda la zona de Veracruz es zona de alta endemicidad, entonces viene mucha gente de esas zonas también tratando de buscar, obviamente, pues cruzar Estados Unidos. Empieza a cambiar la población, empieza a haber más densidad poblacional, empieza a haber más zonas de altos índices de pobreza y obviamente eso favorece para que aparezcan enfermedades emergentes. Ahora, hace tanto ruido la palabra riqueza que no solamente riqueza, estamos hablando de 3 tipos de bacterias. Todas pertenecen al mismo género que son rickettsiales. Nada más aquí quiero aclarar una cosa. Rickettsia es una bacteria junto con, que pertenece a la familia de rickettsiales junto con una bacteria que se llama Ehrlichia y otra que se llama Anaplasma. Las 3 causan el mismo cuadro clínico que es tan puntual en las características clínicas en el momento, en los momentos que se presenta la fiebre, cuando aparecen las lesiones en la piel, cuando empieza a haber cambios laboratoriales, que mucha gente se termina haciendo estudios como las reacciones febriles. La situación es que este tipo de estudios que a veces no ayudan así en absoluto, pues obviamente terminan confundiendo porque mucha gente alarmada llega diciendo, doctor, me salen las reacciones febriles positivas en un paciente que no tiene sintomatología. Entonces ahorita yo creo que más adelante valdría la pena así aclarar desde el punto de vista clínico en qué momento se van presentando los síntomas. Entonces hablamos y nos dejas en claro que no es una enfermedad nueva. No, no. Ha existido siempre, pero ahora, en estos últimos tiempos, aquí en Mexicali, ha podido haber mayor cantidad de casos. Claro que sí. Una pregunta, ¿empezó a aumentar la cantidad de casos en Mexicali
o se empezaron a diagnosticar ahora sí? Yo creo que aquí puede que sean ambas cosas. Aquí nunca vamos a saber lo que sigue. Hemos visto que hay gente que cada vez está leyendo más, se prepara más. La Secretaría de Salud y todos los organismos institucionales, Seguro Social, nos solicitan capacitaciones por lo menos al año, unas 4 veces al año, para tratar de hacer conciencia en el gremio médico. Lo que sí necesito que sepan, rickettsiosis llegó aquí para quedarse siempre. Entonces creo que lo que se debe hacer es mejorar un poquito en el ámbito del diagnóstico clínico, porque hay momentos en los que se deben de hacer estudios. Y si nosotros nos salimos de esos tiempos, puede generarnos algo que se llama en la medicina un falso negativo. Un paciente que yo le pido todos los exámenes y resulta que me reporta negativo cuando tiene todas las características clínicas que insisto, yo creo que más adelante, de aquí dentro de la charla, sí valdría la pena aclarar, porque créanme lo que les voy a decir, aquí no importa si el paciente es diabético, es un bebé, es un niño, es un anciano, clínicamente es una de las pocas enfermedades infecciosas que es tan puntual en todas las sintomatologías y en sus momentos que no cambia nunca. Nos hablas que llegó para quedarse. ¿Qué encontró en la población? De inicio se empezó a hablar de zonas con poco aseo, aisladas, con ciertas características, pero posterior con el tiempo se empezaron a ver focos o a aparecer casos en lugares que no tienen esas características. Claro que sí. Llegó para quedarse. ¿Qué es lo que encontró esta bacteria en Mexicali? Ok, tenemos muchas características. Una, aclarar, es una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad de los animales que accidentalmente a través de un vector pasa al ser humano. Esta es una enfermedad de los animales. Mucha gente cuando escuchó que había rickettsiosis, lo que hicieron fue sacrificar a todos los animales. O es que el perro es el culpable. Aquí el culpable no es el perro. Aquí el dueño tiene que tener desde el punto de vista obligaciones morales, las cuales es mantener un ambiente idóneo pues, para las mascotas, porque las mascotas también, y no solamente es el perro, cualquier animal que pueda ser parasitado por garrapatas puede tener rickettsiosis. Entonces encontramos que un vector o el portador de estos son las garrapatas, que pueden tener varios animales, por claro ejemplo. Que sí. ¿Quieres saber realmente qué es lo que ha favorecido la inconsciencia social? Eso sí, tener conciencia social, es decir, yo tengo un animal y voy a tratar de no ser tan egoísta en el sentido de lo voy a cuidar el entorno en el que estoy viviendo, tener condiciones idóneas para que su mascota pues, pueda estar. Y nomás sí quiero comentar algo, el 60% de la vida natural de una garrapata no está pegada en un animal. Por lo menos una garrapata para llegar a la adultez tarda 4 años. Y la garrapata pasa tiempo en la tierra metida. Y puede ser en la tierra, aunque donde haya zacate, pero está clavada en la tierra ahí. Y pasa por ciertos estadios, así como el ser humano pasa por la niñez, adolescencia y la adultez, las garrapatas pasan exactamente por las mismas. Pasa una etapa larvaria de ninfa que es adolescente y posteriormente la adultez tarda 4 años en alcanzar. Y de esos 4 años, solamente entre el 20 y el 30% del tiempo está pegada en un animal. Importante información. Los invito a que vayamos a una pausa comercial y volvamos para continuar con más información. Gracias. Cuatro años de vida de la garrapata, de la cual solamente el 20% está pegada al animal. Puntos importantes que nos acaba de decir el invitado, el doctor Guillermo Rosales, infectólogo pediatra. Ya sabemos que es una bacteria, ya sabemos que hay 3 muy parecidas con síntomas muy parecidas, que el vector o el que lo transmite es una garrapata y que el perro, el animal, también es una víctima, como lo comentas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo llega ese contacto en el cual esta garrapata contagia al humano? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo es que lo hace? Ok, regularmente para completar su ciclo vital, una garrapata hembra es hematófaga, es decir, tiene que succionar sangre para completar ese ciclo. De la sangre específicamente, así como existen otras enfermedades, se ocupa el hierro precisamente para completar su ciclo de vida, y lo que hace es, al succionar la sangre de algún animal o de algún ser humano que esté enfermo, va, deposita y se queda en la tierra el tiempo suficiente para después poner todos los huevos que tenga que poner, y en ese momento, porque la bacteria se replica dentro de la garrapata, no le causa enfermedad,
no tiene las mismas características estructurales y histológicas de los tejidos que un ser humano, por eso no le pasa nada a la garrapata, y empieza a proliferar y se reproduce en el aparato reproductor y en los ovarios de la garrapata hembra. Quiere decir que al momento en que llega un macho y pues ahí la embaraza, literalmente, la situación es que cada uno de esos huevos está infectado ya de rickettsioses. Y al momento de que llega la etapa larvaria, desde que son unas larvas, porque la gente se preocupa y dice, es que yo nunca en mi vida he visto una garrapata, ¿por qué tengo síntomas? Desde que es larva es móvil y desde que es una larva es hematófaga, es decir, está buscando qué sitios estar picando o mordiendo, más bien, perdón, aquí para succionar sangre y completar su etapa a la adultez. Y hablando de esta etapa que comentas, que se trata de una larva, es muy pequeña, no se alcanza a percibir. No se alcanza a percibir, ni siquiera es negra, son transparentes. En dado caso que esta garrapata llegue, contagie al humano, ¿cuáles son los síntomas o cómo es que afecta? Porque cuando hacemos un análisis retrospectivo de los casos, muchas personas referían que primero fueron diagnosticados con amigdalitis, con cuadros de apendicitis, con infecciones de orígenes que no identificaban como tal. Pareciera que no es característico, como pareciera ser una gran simuladora de muchas enfermedades. ¿Cómo es que empieza? ¿Qué es lo que afecta en el sistema? ¿Qué es lo que afecta en las personas? Ok, aquí al momento de picar tiene que pasar un periodo de incubación. Si una garrapata pica a una persona, discúlpenme, la palabra es muerde a una persona, tiene que pasar un periodo de replicación local en los tejidos donde haya mordido la garrapata. Literalmente lo que sucede ahí es que empieza a replicarse la bacteria en ese tiempo y para que aparezcan síntomas tiene que pasar por ese periodo de incubación que es muy variable. En promedio son 17 días, pero pueden ser de 7 a 17 días. La situación es que hay gente que ni siquiera se percata que fue mordido por una garrapata. ¿No hay ningún síntoma de inicio? No, ninguno. El otro, llega gente y dice, doctor, me acabo ahorita en este momento de morder una garrapata y estoy sintiendo fiebre. Eso es imposible, eso no puede pasar, porque tiene que pasar por un periodo de incubación. Ese periodo de incubación, insisto, 17 días en promedio. Digo, tampoco la idea es esperar, oiga, no espérese para iniciar el tratamiento. Aquí lo que nosotros hacemos es apegarnos a toda la normativa que dice que todo paciente que haya sido mordido por una garrapata es un paciente de alto riesgo. Aquí no se trata de que si es que porque es ya muy grande y pues ya cumplió su ciclo de vida, ¿no? O sea, porque es muy pequeño no, aquí todos los pacientes tienen que ser candidatos a recibir profilaxis. Este es un punto bien importante, porque incluso dentro de el gremio médico existe esa contradicción, o existen algunos que pueden decirte y llegan con nosotros y nos comentan, el doctor me miró y dijo que como no había ningún síntoma, habría que esperar a que se presentara. Pero en otras ocasiones, cuando se complica un paciente, es común que vengan y nos digan, es que llegó ya muy avanzado con los síntomas. Claro que sí. Entonces, siendo puntuales, aquí en la ciudad de Mexicali, una persona que haya recibido una mordedura o que identifique que fue mordido por una garrapata, ¿tiene que recibir tratamiento? Sí, la idea sería así, precisamente por lo tardío de los diagnósticos. Entonces aquí para reducir el riesgo, se ha visto que con la ingesta de solamente 2 tabletas, que es el tratamiento, que es la doxiciclina, entonces eso reduce el riesgo un 87%, ya en estudios controlados, todo en zonas donde hay muchos casos de rickettsioses. Doxiciclina, un antibiótico, ¿difícil adquisición o fácil adquisición? Es de fácil adquisición, pero aquí pues no caer en el espanto y decir, oye, la histeria pasa así, o es que mi vecino murió de rickettsioses y yo no quiero empezar a tomar porque pues los medicamentos no son inocuos, todos los medicamentos causan efectos adversos relacionados a la ingesta de los mismos. Entonces aquí buscar más bien la opinión primero de un médico que no necesariamente sea un experto, o sea, también se supone que todos somos médicos aquí, pero hay gente que realmente está más entrenada en ver rickettsioses. Entonces, si no tienen la accesibilidad de buscar a un médico, porque aquí en Mexicali vemos varios infectólogos, si no tienen esa accesibilidad, pues sí platicarlo con su médico y decir, oiga, ¿sabe qué? Yo me puse a leer un poquito, o las normas clínicas dicen pues, que el tratamiento reduce el riesgo. Digo, no se trata de pelearse con los médicos, sino de reducir. Estamos hablando de la vida de una persona y lo valioso que es la vida de una persona, y no necesariamente es que sea un niño o sea un adulto grande. Porque hemos visto infinitos casos de situaciones que precisamente por retrasos en tratamientos. A mí me llama la atención, y qué bueno que estás aquí para que nos quites esa duda.
hemos escuchado mucho acerca de riqueza en niños y fallecimientos, y lo ubicamos muchos a niños. ¿Hay en realidad una orientación hacia que los menores sean quienes resultan ser infectados? ¿O es en general? Puede ser pequeño o adulto, pueden ser todos. Bueno, aquí para los que somos papás, resulta ser que aquí nos enfrentamos a un fenómeno en la atención médica. Cuando un adulto tiene fiebre, ¿qué hace? ¿Tú como adulto qué haces? Pues automedicarse. Punto. O sea, el adulto empieza a tomar analgésicos, tengo fiebre, pues tomo para la fiebre. Aquí la situación es que se empiezan a automedicar y muchos de ellos buscan atención tardía. Dentro del espectro clínico de la enfermedad, ¿qué es lo que sucede? Hablábamos de un periodo de incubación, decíamos 17 días, pero ¿qué empieza a pasar? El paciente empieza con pura fiebre nada más. Es fiebre, 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 pero es una fiebre, no es una fiebre muy elevada, 38, 38.5, un poquito de dolor de cabeza, todos los síntomas que acompañan a la fiebre, el malestar general que acompaña a la fiebre. Pero nosotros somos adultos y tú has experimentado lo que es tener fiebre y tener una enfermedad en la garganta y sientes que la garganta te va a estallar. Ubicas inmediatamente vas con el problema. médico y te dice, doctor, oye, traigo la garganta inflamada, espérame, pero a mí no me duele la garganta. Y uno como adulto hace eso. ¿Qué pasa después de la fiebre? Pasan 48 horas en el cual el puro paciente tiene fiebre. Durante toda esa semana, porque son 7 días, César, nada más en los que el paciente desde que inicia hasta que termina, y el desenlace siempre es la muerte, siempre si no se busca atención médica en momentos iniciales. ¿Cuánto tiempo? 7 días. ¡Wow! Sí. ¿Qué es lo que hace la bacteria? ¿Cómo es que empieza a dañar el cuerpo? ¿Cómo se expande? Aquí la situación es que genera un fenómeno que se llama vasculitis, es decir, se empieza a replicar en la pared de las venas, en la pared de las arterias, de las venas delgaditas, a eso se le llama vasculitis. ¿Cuánto es el tiempo? Ya cuando pasa el periodo de incubación y hay suficiente cantidad de bacterias, se empiezan a transportar a lo largo de la pared, por toda la pared de los vasos sanguíneos. El sistema inmune es incapaz de reconocer eso, porque es como si yo te dijera, oye, aquí ahorita en este momento, ¿qué crees? Que hay muchísimos animales así, hay fauna nociva, hay ratas aquí, y tú dices, oye, yo no veo ratas. Pues sí, pero están en la pared y no las vas a ver hasta que esa pared no se reviente y caiga todo aquí. Entonces aquí la analogía es precisamente las bacterias están en las paredes de los vasos sanguíneos, no están en la circulación. Pero el fenómeno de vasculitis, que es un proceso inflamatorio de esas venas o de esas arterias, induce la fiebre. El paciente no siente diarrea, no siente dolor abdominal todavía, o no tiene dolor de oídos, o no tiene dolor de garganta. Aquí la situación es la fiebre persistente. Y a las 48 horas, vamos a poner un ejemplo, el paciente empieza el lunes. De lunes a miércoles, fiebre, lunes y martes, fiebre, fiebre, fiebre. Para el miércoles empiezan a aparecer lesiones en la piel. Lesiones en la piel que son como un puntilleo rojo inicial, eso es la vasculitis. Y dura son de los síntomas característicos. Exacto. O los que ya empieza a referir la gente. De hecho, la enfermedad como tal se llama fiebre manchada. Entonces, un paciente que tiene fiebre y manchas, bueno, pues ¿qué más necesito, no? Y yo nunca había experimentado estas lesiones en la piel, tengo fiebre y tengo estas lesiones en la piel. ¿Qué sería lo único que le falta a la persona para ser bien diagnosticada? Pedirle un estudio tan simple y tan sencillo, que es una biometría hemática, porque solamente en la naturaleza existen dos tipos de familias bacterianas que van a causar eso. Una son los rickettsiales, otro es un virus, es el virus del dengue, junto con Zika y chikungunya, que van a generar una reducción en el recuento de plaquetas. Todo paciente que tenga fiebre, lesiones en la piel y plaquetas bajas es ricketsioso, hasta no demostrar lo contrario. Estamos hablando de rickettsia, vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Y estamos hablando de riqueza en tu programa Corpus. No quiero adelantar más en el programa sin antes agradecer a Palomas Interior. Este centro puedes venir y encontrar lo mejor para tu casa. Decoraciones, sala, cocina, todas las partes las puedes encontrar aquí. Te invito aquí en Plaza Duara, Palomas Decoración. Y continuamos con el tema de riqueza y digamos la línea de la enfermedad, Guillermo. Ok, nos quedamos entonces que los primeros 2 días pusimos el ejemplo de que el paciente empezaba un lunes. Lunes y martes es fiebre nada más.
para el día miércoles y jueves empiezan a aparecer las lesiones. Primero puede ser que empiecen en extremidades inferiores. Las manchas que nos Las mencionabas. manchas en la piel empiezan en tobillos, en muñecas y se van extendiendo a lo largo de todo el cuerpo durante ese ciclo de las siguientes 48 horas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pasa ese fenómeno que te comentaba que se llama vasculitis. Para esto ya estamos en día jueves, porque miércoles y jueves el paciente se empieza a llenar de las lesiones y el día viernes exactamente empieza con dolor abdominal. El dolor abdominal es un dolor abdominal intenso y eso está relacionado porque la vasculitis alcanza los vasos sanguíneos que nutren todo el intestino y eso genera un cuadro de dolor y es muy común que eso se confunda con algo que tengan que operar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque el dolor abdominal es jueves y viernes y para el día sábado el paciente empieza con alteraciones del estado de conciencia y para el domingo ya está perdido ese paciente. Cuando el paciente llega ya con alteraciones del estado de conciencia es irreversible, ya lo que se puede hacer ya es prácticamente nada. Cuando nos comentas de alteraciones del estado de conciencia, nos hablas a que el paciente está medio dormido, está inconsciente. ¿Qué pasa? Está irritable, el paciente no reconoce a nadie, se está quejando todo el tiempo, mantiene los ojos cerrados, lucha con la gente que está alrededor de él. Literalmente ya es una persona que la vasculitis alcanzó el cerebro y prácticamente eso ya es irreversible. Puntos importantes que nos acabas de comentar, Guillermo. ¿Qué rápido fue este proceso? Estamos hablando de un lunes a un domingo cuando el paciente empezó solamente con una simple fiebre, Creo que sí. evolucionó a las pequeñas manchas, dolor de estómago y el paciente lo tenemos prácticamente inconsciente y puede llegar a la muerte. ¿Cuál es el problema aquí? Digo, como papás, el niño tiene fiebre el primer día al doctor. No hay manchas, no hay absolutamente nada. Yo te voy a decir, cuando un paciente llega, lo primero que le pregunto es, ¿de qué zona de la ciudad viene usted? Porque muchos, oye, ¿tiene perros? No, aquí la zona de la ciudad es puntual porque hay zonas donde hay más alto índice de riqueciosis. Las dos zonas donde más hay pacientes son en la zona de los santorales y para la zona que es, ay, cómo me cuesta trabajo aprenderme ese nombre, que es por donde está, te vas por toda la carretera a San Luis, donde está el puente ese grande, toda esa zona de ahí se llama. ¿El Pedregal? La zona del Pedregal, exacto, pero hay otra zona así alrededor, pero toda esa zona es zona de alta endemicidad riqueciosis. ¿Qué hacemos? ¿En qué momento estamos a tiempo para atender a nuestro paciente, para poder salvarlo? Sí, aquí el problema es que si llegan fases de inicios o fases iniciales, no hay mucho donde diagnosticarle. Si tú me preguntas, ¿tú qué es lo que haces cuando te enfrentas a un paciente así? Lo primero que le digo es, señora, a partir de este momento el único doctor que existe en la ciudad soy yo. Si pasa algo me va a buscar directamente a mí y si en las siguientes 48 horas no revierte la fiebre y empiezan a aparecer lesiones en la piel, me va a buscar directamente a mí. Porque el fenómeno al que nos enfrentamos es, ¿qué hace un paciente cuando un doctor le da un medicamento para la fiebre y no resuelve la fiebre? No va con ese mismo doctor a decir, doctor, no se me ha quitado la fiebre. No sirvió el doctor, voy con otro. Va con otro. Esa actitud es muy latina, la actitud latinoamericana, así es complicada porque dice, este doctor no me ayudó, voy con otro y se pierde la línea en la cual el paciente ya se pierde el momento del diagnóstico y es complicado. El niño llega en fases muy tempranas y el adulto, ¿cuándo crees que llega? Cuando trae dolor abdominal intenso. Y que estamos hablando ya de una de las fases exactamente, avanzadas. fases avanzadas. Tiene 2 días para que se le haga un diagnóstico. Porque todavía cuando el paciente llega al momento del dolor abdominal se puede hacer algo, se puede dar tratamiento y se puede revertir el problema. La situación es que llega, es evaluado y piensan que es algo que a veces se los operan a los pacientes, terminan operándolos. Digo, no es criticable porque los cirujanos precisamente que su actuar es evaluar a un paciente y ver si es candidato a una cirugía, en el momento en que el paciente llega con ese cuadro de dolor abdominal, mimetiza o se comporta como algo que tengan que operar. Incluso en los exámenes de laboratorio aparentemente aparece un paciente que tienen que operar. O sea, el hecho de que lo operen no quiere decir de, el doctor hizo un mal diagnóstico, no, pues se puede confundir. Lo que sí insisto es seguir la línea de tiempo y reinterrogar a esos pacientes y preguntarles, dígame que empezó con fiebre, ¿verdad? Y aparecieron las manchas y después apareció el dolor abdominal y ahí es cuando sospechamos que puede ser riqueciosis. Algunas últimas recomendaciones, estamos por terminar nuestro programa, algunas recomendaciones que quieras hacerle a nuestro público. ¿Qué quieres dejarles a ellos? Claro que sí, aquí la conciencia social, insisto, es algo puntual. Conciencia social es cuidar a sus animales, mantener un espacio limpio, idóneo, fumigar y llevar a cabo todas las medidas de higiene.
Número 2, sospechan en que pudieran tener rickettsiosis, quédense con un solo doctor. No tiene que ser necesariamente un subespecialista, tiene que ser quédense con ese médico y traten de que ese mismo médico sea quien resuelva el problema, porque ese médico buscará la opinión de un segundo médico que sea capaz de ayudar. Muy bien. Pues agradecemos, doctor Guillermo Rosales, un placer que nos No, haya pues, al acompañado en contrario, esta les agradezco emisión muchísimo a de su ustedes y programa muchas gracias. Corpus. Gracias por habernos acompañado este día a tu cita puntual, tu programa Corpus. Recuerda, tienes una cita todos los días jueves a las 4 de la tarde en tu canal 66. Nos vemos.